Hola, hola, ¿escuchan? Sí, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Qué alegría recibirnos acá en el Colegio de Abogados de la ciudad. Bueno, mi nombre es Fernanda Mieres y hoy tenemos un doble rol de acá. Soy la presidenta del Colegio de Abogados, así que doy la bienvenida a esta casa para este gran evento y a su vez también formo parte de la Comisión Pro Bono del Colegio de Abogados acá de la ciudad. Bueno, esta comisión, para quien no nos conoce, que lo sí, pero solo para contar mínimamente, es una comisión que trabaja justamente con las palabras de Ulises, por el interés público, en causas donde nosotros los abogados podamos aportar nuestro saber, ayudando a comunidades vulnerables en todo sentido. Y este tema de la niñez es un tema que del génesis de la comisión, que ya cumple 25 años, también con la formación de la red federal Pro Bono, que cumple 10 años, empezamos a tener mucha más discusión en todo lo que tenga que ver el abordaje de la niñez, y obviamente el tema de la adopción es un tema importantísimo. También en esas distintas subcomisiones que tenemos dentro de la comisión, trabajamos otras áreas del derecho, en el derecho penal también, tratando todo el abuso de las infancias y la prevención de todo esto, al igual que también con nuestra comisión de salud, tratando de acompañar, digamos, casos que necesiten asistencia legal, todos los temas atravesados de salud, ya sea para autismo, temas vinculados con la salud física. Así que, bueno, es como que este tema es algo que nos interpela, nos identifica. Incluso un poco pensando en este evento, decía, bueno, la comisión está formada por abogados de diferentes estudios, y acá, bueno, voy a pasar la palabra a Gonzalo Fontana, que es uno de los miembros de la comisión directiva y socio del Estudio Marval, con quien ellos estuvieron trabajando, acompañando a un hogar. En su momento estaban tratando de que las causas de los expedientes de adopción se impulsen de una manera más eficiente y más rápida para lograr la adopción de las niñas que estaban en hogares. Y en este espíritu colaborativo que tiene la Comisión Pro Bono entre los distintos estudios, a mí me tocó como socia de Beca Valera, que es creo que yo también estoy hablando, colaborar junto con ellos para tratar de sumar más abogados y que esas causas puedan moverse. Tuvimos formación en estos temas porque muchas veces sentimos que estos temas somos abogados corporativos y nos quedan quizá un poco lejos de lo que es nuestro día a día, por más que somos abogados. Así que también desde la comisión y junto con el Estudio Marval tuvimos una formación en estos temas. Así que bueno, para nosotros es un enorme placer seguir expandiendo esta temática, poniéndola totalmente en, no sé, candelero, y hablar de estas cosas que siguen pasando y qué cosas podemos hacer más los abogados. Y bueno, van a estar en manos de especialistas, pero le quiero dar la palabra a Gonzalo, que seguramente nos puede introducir más en el evento de hoy. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y sepan que esta es la casa de ustedes siempre. La comisión que también ha sido en el bueno, ya que todo eso soy Gonzalo Fontana. Hace 26 años que tengo en Marval la posibilidad de tener a cargo el trabajo pro bono. Para Marval, el derecho de los niños, niñas y adolescentes de ser criados en una familia es una prioridad histórica. Hace más de 20 años que venimos trabajando en esta temática. Actualmente tenemos alrededor de 50 procesos judiciales en situación de adaptabilidad. Es un montón de trabajo. Del año 2023, junto con los estudios, ayer de Gloria me estaba recordando, ¿no? Así que Gloria, puedo sacar un papel. Ayer de Gloria, Beca Varela, Serenini, con los equipos legales de
Accenture y la Meridional, hicimos un proyecto de investigación sobre el tratamiento de la niñez institucionalizada en Argentina. En el año 24 hicimos un informe, Niñez sin cuidados parentales, que ha tenido una repercusión enorme, el trabajo ha sido enorme, pero a la vez tenemos unos jueces que hoy nos acompañan, que han innovado, han dentro de la ley acelerado este proceso de una manera que ya es una. Los admiro muchísimo. Les agradezco a todos por acompañarnos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Natalia Florido. Soy directora de la Red Argentina por Adopción, hija adoptiva, y hace muchos años que venimos promoviendo la concientización de que todos estos niños, niñas y adolescentes que están en hogares convivenciales puedan convertirse en hijos y tener una familia. Actualmente, además, estoy teniendo un hermoso desafío de ser directora de Fundación Juanito, que cuenta con 2 hogares convivenciales con niñas, niños y adolescentes, un total de 25, de 2 años a 19. Así que realmente es un hermoso desafío que me ha propuesto la vida. Quiero agradecerles a todos por estar aquí presentes, a esta hermosa mesa que vamos a tener hoy. Realmente estoy muy agradecida. Y bueno, humanizar la justicia. ¿Por qué pensamos en este conversatorio humanizar la justicia? Hace muchos años comenzamos a dar charlas que se llaman Adoptar al Umbral, con historias reales, contadas en primera persona, pero siempre nos cuesta mucho llegar quizás a lo que es la parte judicial, ¿no? Es la parte que nos convoca y que nos importa, porque quienes realmente toman las decisiones sobre esos chicos que están esperando una familia. Entonces pensamos en hacer algo diferente, pensamos en convocarlos a través de historias contadas por gente que está dentro de la justicia. Y como bien recién decías, trajimos a jueces innovadores, bueno, a Fabiana Isa, que está aquí al lado mío, que es una psicóloga reconocida también en el mundo de la adopción, además ha sido directora nacional del Registro Único de Adopciones. Y la verdad que no quiero perder mucho tiempo más, así que Fabi, te doy la palabra para que me ayudes a presentar esta hermosa mesa que te vamos a acompañar hoy. Gracias. Bueno, buenas tardes. Ante todo, agradecer al Colegio Público de Abogados por la propuesta, a la Red Pro Bono, con los que estamos trabajando, también a Argentina por la Adopción. Y bueno, estos espacios de reencuentro, ¿no?, con queridos colegas, y también la oportunidad de escuchar, bueno, a magistrados que cada uno en sus espacios de trabajo y en sus provincias han tenido, digamos, la valentía de reinterpretar muchas veces la ley con una perspectiva humanitaria. Es muy conmovedor, porque este lema de humanizar la justicia uno lo viene escuchando hace mucho tiempo, pero realmente el poder llevarlo a cabo no es tan sencillo, ¿no? A mí me ha tocado más transversalmente poder intervenir en muchas situaciones, desde mi profesión, desde la universidad o desde alguna posición institucional que me tocó, digamos, asumir. Y si hay algo que ha tenido como denominador común todo este tiempo, es que los verdaderos protagonistas, que son los niños, las niñas, los adolescentes que están esperando, siempre estuvieron invisibles, ¿no? Entonces, el acceso a la justicia, el acceso a quienes tenían la voluntad de decidir sobre sus vidas, siempre fue costoso. Entonces, poder encontrarnos hoy con la oportunidad de jueces que abren las puertas de su despacho, que pueden entender y alojar el dolor que significa la espera, ¿no?, una espera incierta, anónima muchas veces, y poder singularizar estas historias, para mí tiene un enorme valor.
quiero destacar que hablar de estos temas no era algo habitual. Poder llegar a un lugar como este, poder tener esta convocatoria, poder entender que humanizar significa nada menos que honrar el compromiso que cada uno tenemos desde nuestros lugares. Los que tienen que ejercer la magistratura, los que estamos desde la profesión, y no olvidarnos de los verdaderos protagonistas, ¿no? Los verdaderos protagonistas, y también comprender algo que a mí siempre me gusta decir, cómo nosotros representamos muchas veces a esos niños que no tienen voz, y también tenemos que hacer valer la variable tiempo. Y lamentablemente la variable tiempo a más de uno de estos niños se les ha llevado puestos. Entonces, para mí, encontrar una justicia que no solo sea humana, trate de ser justa y además acorde a los tiempos subjetivos de la infancia, es clave. Así que celebro estos encuentros, estoy muy agradecida por la invitación y tengo muchas ganas de escuchar a estos magistrados que han sido tan innovadores y valientes. Muchas gracias. Bueno, la primera invitada vino desde San Fe, la doctora María José Campanella. Yo brevemente, antes de presentarla, quiero decirles que la conocí el año pasado por Zoom, cuando nos escriben a nuestro Instagram de la Red Argentina y nos dicen que tenemos que convocar, compartir, convocar a la gente para que comparta una convocatoria pública de NATA. Y inmediatamente recuerdo que le dije a Tommy, que maneja las redes sociales, corrobora bien que efectivamente nos está escribiendo una jueza y que yo, porque mostrar la cara de un chico no es lo que estamos habituados. Y bueno, enseguida hicimos contacto con María José, con todo su equipo, y efectivamente estaban decididos, innovando en compartir este hermoso video de NATA, que realmente ha recorrido la Argentina y el mundo, porque hemos recibido llamados de todos lados. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento, porque a través del compromiso como jueza le diste la oportunidad a NATA de que se convierta en hijo. Así que te doy la bienvenida, doctora María José Campanella. Gracias, Nati. Bueno, gracias. Gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Gracias por a la red, a Fogón, a Nexio Humano, y gracias a todos ustedes por estar acá. Y cuando me convocaron para hablar de NATA, la primera pregunta que me hice fue: ¿qué pasó esta semana? ¿Qué pasó de diferente para que yo hoy esté acá hablando de esto? Y la primera pregunta que, digamos, poder responder esa pregunta significaba que yo empiece a hablarles y contarles algo durante quién es NATA, que a lo mejor no sabían. Y la historia de NATA no empieza con el expediente que se inicia con el juzgado, sino que la historia de NATA empezó mucho antes. Y acá quiero traer una idea que es importante recordar, que las historias de las personas, o las personas cuando llegan a la justicia y se inicia la carrera de un expediente, ya traen una trayectoria que trae, digamos, personas, vínculos, pérdidas. Van a ir apareciendo fotos del proceso. Pérdidas, deseos, palabras que se dijeron, cosas que no se preguntaron. Y bueno, esto es lo que pasó con Nata. Nata, cuando fue declarado en situación de adoptabilidad, tenía 14 años. Y había que buscar una familia. Y lo que la Dirección de Niñez, que es el organismo administrativo de Santa Fe que se ocupa de trabajar las medidas excepcionales, había propuesto para resolver su situación jurídica la incorporación de NATA en el programa de autonomía progresiva. Era una alternativa posible para un adolescente de su edad, pero lo que sucedió, y Paola está en el Zoom, que es la abogada de NATA, lo que sucedió es que cuando lo escuchamos junto con la defensora general, su abogada, la abogada del niño, estaba yo también, NATA fue muy claro. NATA dijo: yo quiero ser hijo. Yo no quiero ningún programa de autonomía, yo quiero ser hijo. Y bueno, entonces, había que actuar frente a ese deseo tan claro de él. Y voy a ir recordando para no hablar tan rápido, porque estoy hablando muy rápido, entonces no me sirve por ahí. Entonces, seguimos los pasos previstos, pero nos anticipamos. Nos anticipamos porque NATA ya ha traído una trayectoria y no podíamos perder el tiempo. No es que nos saltemos pasos, sino que en el mismo decreto que le pedimos al registro adoptante, Sarroaga, que busque legajos, le pedimos que busque legajos en el registro, que automáticamente, si no había legajos para con disponibilidad adoptiva para la situación de NATA,
abrieran la búsqueda, que es lo que se llama provincia en Santa Fe Bay, la búsqueda abierta, y que además continuaran, si ese resultado era negativo, automáticamente la búsqueda nacional. Y que además lo hicieran en un plazo determinado, porque el próximo paso era la convocatoria pública. Y así llegó. Y estamos hablando de poco tiempo, sucedió por menos de 2 meses. Se abrió la convocatoria pública y volvió a pasar algo que no era habitual. Nata quiso formar parte de esa convocatoria. Volvimos a hablar con él, estábamos permanentemente hablando con él y él quiso participar y de una manera muy especial porque él se paró frente a una cámara, con su cara y contó. Él contó su historia, la parte de su historia que él quiso contar. Nosotros también lo acompañamos, pero sabíamos que esta decisión no era gratuita, porque no era fácil. También éramos conscientes que exponerse y exponer su cara y exponer parte de su historia tenía sus riesgos y tenía consecuencias. Entonces teníamos que estar preparados para poder asumir esas consecuencias y además acompañarlo en ese proceso, en esa situación. Y así es como, pero también, digamos, el protegerlo, la decisión de protegerlo no podía de ninguna manera implicar silenciarlo. No podíamos silenciarlo porque aparte él sabía, él estaba informado y venía muy acompañado con su abogada y con todas las herramientas que manejábamos. Él sabía lo que implicaba y estaba decidido a participar de esa búsqueda. Entonces ahí sucedió lo que no imaginábamos. Ninguno de nosotros, bueno, te cuentan a alguien, no sé qué está diciendo ahí, ese es el backstage. Wow, esa es la abogada de Nata. A todo esto, lidiando con la elección de niñez, porque el organismo administrativo estaba endemoniado, y bueno, se dio eso. Hubo en pocos días, en horas, era un domingo a la noche, venía cerca de Navidad, o sea, se dio todo, ¿no? Todo como fue de esa manera, y empezaban a aparecer familias, y con la directora del ROA, que Adriana, que también estuvo ahí todo el tiempo, me dijo, bueno, 500, 600, y llegaron a haber 700 respuestas. Alrededor de 700 familias, lo que sabemos que no hay autoridad nacional, pero hubo, de Argentina hubo alrededor de 700 familias que enviaron mail para poder adoptar, para querer adoptar a la niña. Y entonces, después Nata volvió a pararse frente a una cámara, no sé si lo vieron, pero él también decidió volver a pararse frente a una cámara, pero esta vez para agradecer a las familias que lo habían acompañado, para agradecer a las personas, para agradecer a su abogada, y para agradecer también a sus padres, y además para dar un mensaje de esperanza y de fortaleza, realmente un ejemplo de fortaleza. Pero bueno, digamos, esta convocatoria o esta enorme respuesta sería sin darnos, no nos llegábamos a lograr lo que nosotros estábamos buscando, porque ahí empezaba otro cambio. Y si Nata había participado hasta ese momento, tenía que seguir formando parte de este proceso que venía ahora, la selección y empezar a construir. Entonces nosotros teníamos ahí como Nata empezó a contar, empezó a decir lo que le gustaba, lo que le gustaba, lo que le preocupaba, o sea, lo que le preocupaba, lo que le daba miedo, lo que quería, cómo quería seguir transitando el camino. Y entonces ahí nosotros también tuvimos que aprender a escuchar. Porque no solamente escuchar para que su palabra esté en un acto, para garantizar su derecho a ser oído, sino escucharlo, para que realmente lo que le estaba diciendo pudiera modificar, nosotros pudiéramos modificar a partir de eso lo que nosotros estábamos haciendo. Y ahí es donde empieza para mí a aparecer la diferencia importante, y creo que también como uno de los temas por los cuales estamos convocados acá, la participación, porque participar no es simplemente escuchar o garantizar un derecho a ser oído. Participar es esa capacidad o dar esa posibilidad de lo que esa persona, ese niño, ese adolescente está decidiendo o está manifestando, realmente tenga una incidencia real en una decisión que nada más, nada menos va a transformar su vida. Entonces, desde ese lugar era muy importante la participación que Nata estaba teniendo, y creo que ahí empezamos a ir haciendo la diferencia. Mientras Nata participaba, mientras Nata iba, digamos, estando al tanto permanentemente, nosotros tuvimos que ir modificando también nuestras preguntas. Porque la primera pregunta que nosotros nos hicimos es cómo encontramos, o cómo buscamos, o cómo elegimos adoptantes. Para mí esa pregunta nos quedó corta, fue cambiando, y ya no era cómo buscamos quiénes pueden adoptar a Nata, sino que veíamos que se estaba gestando, se estaba generando algo entre personas, se estaba construyendo algo entre personas. Entonces la pregunta ya no era
quiénes van a adoptar a Nata o cómo buscamos adoptar a Nata, sino qué familia se está construyendo a partir de ahí. Y creo que ese desplazamiento es lo que empieza a explicar cómo trabajamos o cómo queremos trabajar o cómo yo quiero trabajar, y encontrar una de las razones por qué esto fue distinto. Porque nosotros teníamos equipos, teníamos conocimientos, teníamos saberes, teníamos herramientas, y nos dábamos cuenta que eso no nos terminaba de dar la solución, porque necesitábamos atravesar esas disciplinas, y ahí es donde aparece, no es que abandonamos, y también me parece que el concepto es humanizar la justicia. Humanizar la justicia no es abandonar el conocimiento. Humanizar la justicia para mí no es reemplazar el rigor científico o la valoración fundada en una sentencia por la buena voluntad, no es mucho menos es mediocrizar la justicia. Humanizar la justicia tiene que ver con esto, con acertar y con atravesar las disciplinas para poder llegar a otro lugar que es donde entonces, por algo somos jueces, no es que por algo hay abogados, por algo hay psicólogos, por algo hay trabajadores sociales, y cada uno en este engranaje, creo que aparecía una de las fotos que están todos los engranajes, la defensora general, la abogada, los equipos técnicos, el registro. Cada uno de nosotros tiene una función específica, hay responsabilidades, y también cada disciplina tiene un saber, pero el derecho nos da categorías jurídicas, nos da garantías, pero, digamos, nosotros como jueces no podemos crear esa función, pero este conocimiento, lo que nos pasaba en este proceso, era que había algo respecto de lo cual nosotros no podíamos llegar, es decir, no podíamos anticipar la vida. Entonces nos estaba faltando, y creo que esto hizo diferente el caso, que era el saber de Nata sobre su propia vida. Era el único que podía contarnos sobre su propia vida, y no podíamos dejarlo afuera, digamos, de esta participación. Y esa participación real fue lo que realmente creo que hizo la diferencia. Entonces, acá sucedió esto, ¿no? Una palabra que me ayudó mucho a entender esto es la transdisciplina, creo que vamos a hacer parte sobre eso. Nicolás, porque habla de la transdisciplina y dice que la transdisciplina es estar entre, a través y más allá de los saberes. Y esto creo que describe bastante bien lo que pasó en el caso de Nata, y no desde la lógica abstracta, sino desde lo que pasó concretamente, porque en la práctica fue acompañarnos minuto a minuto, fue hablar hasta llegamos a hablar con el director del colegio, hablar con la directora del colegio, hablar con el centro residencial donde estaba, hablar con su psicóloga personal, porque también estábamos advirtiendo que los propios compañeros donde vivía lo empezaban a mirar como diciendo, este es el adolescente que está saliendo en los medios, lo reconocían en la calle, lo hablábamos hace un rato, y también es el que se va, y nosotros nos quedamos. Y también Nata estaba probablemente transitando uno de los momentos más importantes de su vida, y su vida seguía transcurriendo porque se estaba llevando casi todas las materias. Entonces, digo, era estar. Eso yo creo que es poder aplicar la transdisciplina. Yo creo que eso fue lo que hizo también la diferencia. Y no era sumar solamente miradas, no era una mirada política, o una mirada psicológica, una mirada social o una mirada institucional. Era, entre todos, construir una mirada con Nata, para poder generar y para poder generar justamente las condiciones para que su vida fuera en ese camino. Entonces, ahí es donde empezó a construirse una familia, volviendo, digamos, a este proceso de él, es donde empezó a construirse una familia, y es también donde, de esta manera, donde yo puedo mirar de esta manera la sentencia que después vino, porque el 14 de ahora, de agosto, saqué la sentencia de adopción plena de Nata, y creo que es la misma interpretación. La sentencia de Nata no lo incorporó en una familia. Digamos, la sentencia, Nata ya era parte de esa familia, con estos papás que fueron seleccionados, él ya había empezado a convivir, él tenía experiencias, también tenía situaciones que tenían que resolver, tenían proyectos. Entonces, la sentencia no lo incorporó en una familia. La sentencia hizo lo que tenía que hacer una sentencia, y esta es la idea de lo que gusta devolver el derecho y
y la función de los jueces al lugar que queremos ocupar, porque fue reconocer jurídicamente una realidad que ya se estaba gestando y que se estaba construyendo. Entonces ahí la pregunta cambia, porque nosotros ya no buscamos adoptantes para nata, sino que acompañamos a un adolescente y a dos adultos a construir una familia. Y yo creo que eso es lo que hizo la diferencia también en este caso. Y el derecho no es que no importe, el derecho importó para esto, para reconocer jurídicamente una realidad, para dar garantías, para determinar derechos, para determinar obligaciones, y muchas veces también las sentencias, por lo menos de la forma que yo las veo, son superadoras de dolores, ayudan a superar dolores, no porque la sentencia de adopción plena de nata lo ayude, haga olvidar todo lo que él vivió, pero sí creo que la sentencia lo que puede hacer es, al reconocer esa historia, darle un lugar y abrir a partir de ahí un camino para poder escribir otra historia. Entonces, eso creo que fue lo que... Y ahora volvería, digamos, creo que ahí podemos volver a toda esta pregunta. Y entonces, algo más que sí quiero destacar es que lo de Nata fue lo que, el caso de Nata, no es que el único que trabajamos en convocatoria pública, fue el caso que se realizó, fue el caso que sigue hoy estando en las redes, pero no fue excepcional, o por lo menos no me gustaría que ustedes se vayan con la idea de que el caso de Nata es excepcional. Lo excepcional fue la visibilidad, cómo se visibilizó, pero no debería ser excepcional la forma de trabajar, porque lo que nos enseña Nata es justamente una forma de llevar adelante estas prácticas, de revisar nuestras prácticas y poder hacerlo de esta manera, como con herramientas, participando, dando un lugar y permitirle poder ser parte de su propia vida. Y esto, porque en definitiva lo que hacemos es acompañar procesos. Creo que esto fue lo que pasó, fue acompañar procesos y algo que vos también hablaste, llegar a tiempo. El llegar a tiempo también es sumamente importante porque cuando hablamos de niños y adolescentes, el tiempo no es neutral. Es importante poder intervenir a tiempo, con rapidez, con efectividad. Estamos acá, apelamos a que se dé de esa manera, porque necesitamos llegar cuando todavía podemos transformar algo, cuando todavía tenemos la posibilidad de transformar la vida de una persona. Y bueno, ¿qué pasó entonces? Vuelvo a la pregunta. ¿Qué pasó en el caso de Nata? Bueno, creo que pasaron un montón de cosas. Había herramientas, había derechos, hubo personas que supieron trabajar juntas, que pudieron entender que las disciplinas en sus competencias por sí solas no alcanzan para dar una respuesta, porque no podían anticipar la propia vida y que hay que atravesar esas disciplinas y poder entender que el conocimiento que cada uno puede tener tiene un límite. Y con esto quiero decir que humanizar la justicia, por lo menos para mí, lo que es humanizar la justicia y como yo pretendo trabajar de esa manera, no es renunciar al conocimiento, no es renunciar al derecho, sino poder entender que la justicia tiene que ser, podemos hacer una justicia lo suficientemente rigurosa como para poder entender con qué herramientas contamos y manejar esas herramientas, pero también lo suficientemente abierta y flexible para poder entender que cuando tenemos una vida delante nuestra, esa vida es mucho más compleja que las herramientas que nosotros tenemos. Entonces, no podemos quedarnos en ese límite, sino tenemos que atravesar las disciplinas y principalmente, creo que lo que pasó en este caso es que hubo un adolescente y hubo un niño, pero hubo un adolescente que sí pudo modificar nuestras prácticas y nosotros pudimos ir dando respuestas a esa situación. No es hacer una justicia menos jurídica, esa sería como la conclusión. Y a veces nuestra tarea, digamos, no es dar respuestas, sino generar las condiciones para que esa respuesta surja y venga con la persona. Y con esto ya terminaría, pero me voy a robar 2 minutos más, porque cuando pensaba en esta charla me preguntaba, digo, falta una mirada, porque todo esto que yo les conté hoy es todo lo que pasó en el Poder Judicial, es como acompañamos a Nata, trabajamos en todas las disciplinas, transdisciplinariamente, pero nos faltaba la otra mirada de la convocatoria pública. Entonces hablé con los papás de Nata y les pregunté si ellos me podían contar qué habían sentido ellos y qué habían vivido ellos cuando
lo vieron, esa imagen es el día que se conocieron, eso fue tremendo. Yo no estaba ahí, pero yo estaba en todo. Fue con Pau, fue con su abogada, y apenas lo vieron, Steffi lo abrazaron, lloraban, o sea, fue tremendo, era como si se hubiesen conocido de verdad. Y bueno, entonces, ya me olvidé de la mirada de la, ¿qué era lo que ellos habían sentido? Y entonces ellos me respondieron con una carta. Y me pidieron que yo la lea acá, así que si me permiten 2 minutos, yo voy a leer la carta de los papás. Hola a todos, somos los papás de Nata. Qué hermoso suena. Ante todo, queríamos agradecerles por participar de esta charla sobre humanizar la justicia, porque habla de su interés en poder ver que más allá de las leyes y los procesos, hay personas, y en este caso en particular, niños y adolescentes. Cuando la doctora Campanella nos comentó que iba a participar en esta charla, enseguida nos interesó prestar nuestra voz y experiencia de quienes vimos el video de Nata e hicimos todo lo posible para que él sea parte de nuestra familia. Recordamos ambos exactamente el momento en que vimos su video. Cada uno estaba en un lugar distinto de la casa, un sábado por la mañana, scrolleando Instagram, y apareció él. Nos compartimos el video y pensamos, es nuestro hijo. Nos sentamos ambos con el corazón a mil a charlar y entender un poco sobre qué hacer. Y si realmente estábamos seguros, sin dudas, mandamos la solicitud y comenzó un mundo nuevo para nosotros. ¿Pero qué significó para nosotros ver a un niño, aunque sabemos que es adolescente, expuesto, frente a una cámara contando su historia y su deseo? Y esa respuesta aún nos cuesta responderle. Porque hay una parte nuestra que siente que cuando Nata habló, nos habló a nosotros. Y sin ese video quizá hubiésemos tardado mucho más en animarnos a cumplir nuestro deseo de ser padres adoptivos. Eso fue lo que nos dijo en cierta forma. Todos tenemos miedo y damos vueltas, pero si tienen un sueño o un deseo, salgan a buscarlo, como lo hizo él con sus 14 años. Y dijimos, si él con lo que vivió aún desea y sueña y va por él lo que quiere, nosotros también. Y empezó el proceso. Salió en la tele y empezaba a incrementarse el número, que 200, que 500, que 700 inscritos. Fue increíble ver cuánta gente había recibido el mensaje, pero también significó menos posibilidades de ser papás, de sus papás. Por lo que decidimos ver y entender un poco más sobre las convocatorias públicas, porque sabemos que Nata no era el único con ese deseo. Entramos a la web y empezamos a ver las convocatorias para otros chicos. Una sensación rara, y más bien fea. Sentíamos que estábamos eligiendo a nuestro hijo por catálogo. Descripciones frías, sin voz, sin saber siquiera si ellos realmente querían ser hijos. Por eso, el video sirvió para ponerle voz al deseo y que al menos por unos segundos dejaran de ser un número de legajo judicial y se vuelvan niños con derecho a ser escuchados. Obvio, esta es una parte, sí, está la otra parte de respuesta a nuestra pregunta inicial. Entendemos también la revictimización de los chicos, así como la exposición de un menor. Ahora que Nata está con nosotros, vemos un poco del otro lado. La gente lo reconoce y muchos a quien no conoce saben su historia, o la parte de historia que él quiso contar en ese video. Y por supuesto que eso también se presta a que quien lo vio pueda de alguna forma jugar con su historia. Aún teniendo estas dos versiones, de nuestra pregunta, gracias a que Nata prestó su voz, su cara y su historia, algo empezó a cambiar. Y no solamente los adultos y en la justicia, sino también los mismos niños y adolescentes que hoy tienen la esperanza de poder tener una familia. Y eso lo vimos en primera persona. O sea, que gran parte de su círculo de amistades son niños institucionalizados, que se cansaron de esperar una familia y que hoy, viendo que Nata lo logró, tienen la esperanza que también les toque a ellos. Por eso, para ustedes que trabajan con estos niños, les pedimos por favor que no dejen, por favor que no dejen de esa esperanza y ese deseo de amor que tiene ese machista. Para quienes representan legalmente a los chicos, no lo tomen como uno más. Gracias a que la doctora Sichitani, quien hizo una labor extraordinaria con Nata, y no solo desde lo legal, sino desde lo humano, tratando a su cliente como un adolescente con sueños y deseos, y no solo con derechos, es que hoy Nata se despierta todos los días con el amor de los padres que lo aman con todo su corazón.
Y veo, yo había pasado 2 informes en el Pasado pasado. los jueces, porque si la doctora Campanella no hubiera tenido esa humanidad y empatía con los sueños y deseos de los chicos, ese video que nos cambió la vida de la forma más hermosa que se puedan imaginar, nunca se hubiera publicado. Antes que no sé si Si voy a vamos a hacer videos de los niños contando su historia, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que, sobre todo, cuando se habla de niños y adolescentes, no solo se habla de derechos, sino que se habla de sus sueños y de sus deseos. algo de eso. Padres, y ustedes, los representantes y auxiliares de la justicia, podemos hacer más para que esos sueños y deseos se cumplan. La persona que hay, Gracias por permitirnos tener este mensaje. Saludos. Steffi y Dani, los conductores papás de mundo. eso es lo que este mes no hicimos, ya queda. Me parece que esa mirada no podía dejar de estar, así que bueno, gracias. Aquí no tienen que trabajar todos los fines de semana, todos los días, ¿no es cierto? Allá van a veces. Bueno, vamos a Corrientes, así de vamos rapidito, para no demorar, porque hoy va a estar presente el doctor Edgardo Frutos para los que estamos en el mundo de la adopción. Sabemos que siempre Edgardo viene, pero bueno, en estos cambios que hay en el aeropuerto, le cancelaron el vuelo último momento, así que no pudo venir, pero va a salir por Zoom, ya está todo bien. Mientras tanto, vamos a invitar a Sandra Papaña, que es la directora del registro de Neuquén. Sandra, adelante, que va a estar en conjunto con Edgardo Frutos llevando adelante esta charla. Mi nombre es Sandra Papaña, yo soy la directora general del registro de la provincia de Chubut. Hace 11 años que lo llevo adelante. La verdad que, bueno, somos una provincia que hemos hecho varias situaciones como pioneras dentro de lo que tiene el proceso de adopción. Más allá de que, por supuesto, todos los días siempre aprendemos como de estas situaciones a ir mejorando e ir pudiendo perfeccionarnos para que cada día haya una situación de chicos. Nosotros no tuvimos nunca que llevar una convocatoria nacional, gracias a Dios, hemos podido solucionar siempre las situaciones de toda la provincia, pero bueno, siempre es grato sumar y vamos a ir copiando ejemplos y cuestiones que a veces para los adolescentes es mucho más complejo, porque aparte ayudan a sacar los miedos que los adultos tienen en adoptar esa franja etaria de 8 años para arriba, ¿no? Poder identificar eso ayuda a que nada, ayuda a que hagan todo eso que se animen esos adultos. En realidad yo voy a hablar más que de la realidad, o paro algo y después voy yo. Porque Dale, ¿querés que presentemos a... ¿Nos escuchás bien, Edgardo? Perfecto, perfecto. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Cómo estás, Edgardo? ¿Qué pasó por el aeropuerto? Bienvenido. Igual estamos muy agradecidos de que usted está acá. Te escuchamos. Bueno, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todas y a todos ahí presentes? Gracias. Estoy hablando de más allá, de Corrientes, de la República de Corrientes, para los presentes. La verdad que lamento, sinceramente, poder estar allí y abrazarlos y estar compartir una jornada con ustedes nuevamente de las tantas, encontrándonos nuevamente en esto, en lo que nos gusta, en lo que nos apasiona y en lo que queremos hablar, que es adopción. Y bueno, agradecer principalmente a Natalia Florido, la Real Argentina por la Adopción, por la convocatoria una vez más. Te agradezco, Sandra Papaña, por la presentación. Gracias, amiga y compañera de lucha en esta misión que es alumbrar adopción. Y bueno, obviamente a los organizadores de la jornada de hoy, que bueno, a pro bono, a las chicas y los chicos que me estuvieron colaborando en esta situación que, bueno, nos encontramos hoy de no poder estar. Bueno, pero voy a tratar de ser lo más práctico desde la virtualidad y aquellos que están presentes, que no se aburran, y aquellos que están conectados por Zoom, también como yo, lo puedan ser provechoso. Así que bueno, voy a compartir pantalla para hablar un poquito de lo que implica en materia de adopción, lo que es hablar un poquito de lenguaje claro. A ver si se ve, me avisan cualquier cosa.
Ay, bueno, ahí hice spoiler porque en realidad me adelanté un poquito. Pero bueno, iba a hablar un poquito de lo que es lenguaje claro, la escucha activa y las claves para garantizar este derecho, ¿no? Y bueno, escuchando un poco lo que decía la panelista anterior, la doctora Camarera, el camino de la adopción es un camino de distintas etapas, ¿no? Y en esta etapa de la inscripción, yo siempre hablo que antes de ese camino de la adopción, de ese proceso adoptivo, hay otro camino antes de las dos esperas. Por un lado, niños y niñas y adolescentes que están esperando una familia, y por otro lado, aquellas personas valientes que deciden inscribirse y que antes de esa decisión, obviamente, pasan por distintos procesos para llegar a esa gran decisión. Y en esa espera, obviamente, y en ese camino del proceso de la entrevista, de los procesos de vinculación, de la guarda y el moño que pone la adopción, hay distintas situaciones donde los operadores tenemos que actuar con mucha, además de lenguaje claro y fácil, con oficiosidad, con espacios amigables, garantizando que esa tutela judicial que nos corresponde a los jueces se garantice a partir del encuentro de ese niño, esa niña, ese adolescente con esa familia adoptiva, garantizando la tutela, de crecer y desarrollarse, ser querido, ser contenido y ser cuidado por una familia. Y el lenguaje claro es parte de ese proceso y con una garantía esencial. Porque a partir del lenguaje claro, trayendo a Erika Delgado Solís, amiga mía, que define no solamente el lenguaje habilita a las puertas que se abren, sino también a las puertas que puedan cerrarse. Porque cómo escribimos, cómo nos dirigimos, cómo comunicamos, es la vía de acceso a la justicia. Y el lenguaje claro tiene una subdefinición específica, diciendo que es la comunicación, es la estructura, es el diseño, donde las personas a quien va dirigido pueda encontrar fácilmente lo que necesita, puede comprender lo que se le está diciendo y usar la información para lo que buscó a la justicia. Por eso entiendo yo que en este derecho de los niños a ser escuchados, ese derecho a ser escuchado solamente se garantiza a través de una comunicación asertiva, de una comunicación amigable, donde el usuario, que en este caso son los niños, reciba la información necesaria para comprender y ser partícipe directamente de su proceso adoptivo. Y esa participación ciudadana que se tiene que garantizar a los niños se garantiza a través de la comunicación. Y el lenguaje claro y fácil es una pauta de procedimiento donde habilita la protección del interés, de la garantía del interés superior de todo niño, que básicamente es el respeto a los principios que garantiza la adopción. ¿Cómo? ¿Cuáles son los principios de la adopción? La adopción, algunos principios ahí están presentes muchos abogados y abogadas que saben del derecho, pero quiero centrarme en algunos principios específicos donde enfatizo el lenguaje claro a los fines de garantizar ese derecho. El derecho a conocer los orígenes, el derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta, se garantiza a partir de sentencias y comunicaciones claras y sencillas de lectura fácil, a los fines de que los niños, eventualmente, ese derecho a conocer los orígenes pueda recurrir a través de su sentencia, a través de la comunicación que le da al juez, a saber que el día de mañana, cuando quiera recurrir a la justicia para saber dónde está su historia, pueda saber dónde. Y a partir de la comunicación, para mí, es muy importante, por eso recurro a distintos mecanismos de que ese acto de comunicar la sentencia de adopción no sea solamente un acto procesal de una sentencia, sino un acto simbólico tan significativo que al niño le sea inolvidable, para decir que el día de mañana, cuando en su memoria esa situación, ese acontecimiento tan importante en su vida, lo mantenga. Un niño nunca quizás no olvide ese acto, esa participación donde participan papá y mamá. Nosotros que venimos de una familia,
no nos olvidamos aquellos gestos tan significativos de nuestra vida, un cumpleaños, un acto de la escuela, el último día de clase, terminar la secundaria, terminar la primaria, como un acto tan importante en su vida como es la adopción, no puede ser un acto también tan importante para que sea inolvidable para ese niño. Y saber que dentro de esa historia participaron otros sujetos que también tienen un deber, no solamente haber resuelto su historia, su destino en un ámbito familiar, sino también son los responsables de darle la información que necesite el día de mañana. Y por supuesto, el derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta se garantiza a través de una comunicación clara, sencilla, en ámbitos amigables. Agrego dos principios que después lo vamos a ver, la oficiosidad y la gratuidad. Y hoy los procesos de adopción están atravesados, obviamente, por el interés superior del niño, pero también están atravesados por la realidad, un principio fundamental en los derechos de familia. Por supuesto, el derecho, la perspectiva de niñez que hay que tener, el principio de la socioafectividad, que también transforma y constantemente pone en forma dinámica las transformaciones en materia de adopción. Y, por supuesto, no podemos perder la perspectiva de género, que también en el proceso adoptivo, cuando nos encontramos mamás que no pueden cuidar o mamás que quieran cuidar, la perspectiva de género tiene que estar en esa como agenda y como mirada específica y especial en la justicia. Y trayendo un poco a dos, seguramente ahí los abogados y abogadas la conocen, son dos maestras en materia de derecho de familia, Marisa Herrera y Aida. Marisa siempre habla de las 3 C, de la capacitación, del compromiso y de la creatividad. Y yo agrego, además de esas 3 C, el criterio razonable y efectivo que tienen que tener los jueces para garantizar otra premisa que habla Aida, que es el derecho constitucional a la eficacia de toda sentencia. Toda sentencia tiene que ser eficaz, porque donde la prioridad tiene que ser ese interés superior del niño, priorizando por encima de todos otros intereses. Por eso es muy importante qué hacemos cuando hacemos sentencia y qué decimos cuando decimos la sentencia y a qué fin queremos llegar cuando dictamos una sentencia. Por eso empecé a desandar hace años, se darán cuenta con la foto que estoy un poquito más flaco y no tengo tantas canas, pero que hace años que vengo desandando esta idea de que los niños y las niñas que participan en un proceso de adopción tengan la información necesaria. Y ahí en ese entonces pensaba entregarle un diploma con una cartita donde se le dice la información del legajo donde tuvo su adopción, del teléfono del juzgado donde salió su adopción, y esa cartita quizás esta niña la tiene guardada entre sus recuerdos, y esa foto que también entregamos también es parte de su álbum, de su historia de vida. Y empezamos a avanzar, quizás eso empezó con esa cartita, con ese lenguaje claro, en lenguaje fácil, en cartitas, y empezamos a desandar otro tipo de forma de comunicar. Esos actos simbólicos a partir como el gesto de leerle un cuento de Navidad a una niña que no había pasado nunca una Navidad en familia, que no creía en Papá Noel, que decía, ¿para qué una Navidad si estuvo mucho tiempo en un hogar? Que veía que los chicos, sabía que la gente del hogar le ponía los regalos. Y en un encuentro le pregunté a Ana, ¿vos te gusta la Navidad? Y me parece una fiesta más. Y dije yo, no, una niña de 9 años no puede no conocer la Navidad. Y darle por lo menos el misticismo de todo niño de tener ese espíritu. Y pensamos en esa oportunidad de disfrazarnos un poco de duendes de Navidad y leerle un cuento, entregarles en ese cuento, contar su historia y a su vez darles esa información que les hablaba. Y bueno, la ridiculez del gesto del juez también un poco de ponernos un poquito a la altura de las circunstancias, porque estamos hablando de niños y tenemos que generar espacios amigables, no solamente también para el niño, sino también para la familia y para el entorno, y también un poco para el equipo del juzgado, que también pone corazón a cada decisión y a cada trabajo que nos encontramos. Bueno, en otra oportunidad, Lourdes quería saber qué cambiaba con la adopción y qué pasaba con su nombre, qué implicaba. Entonces pensamos en crearle
un DNI simbólico, porque lo simbólico también importa y también tiene un gesto, para justamente dimensionar en ella, imaginarse cómo sería su documento con su nuevo apellido. Con el apellido que eligió, con los dos apellidos, el apellido compuesto que eligió, el apellido de su papá y su mamá adoptiva, y cómo cambiaban. Y es una forma de ejercer también, además de un espacio amigable, ejercer el rol pedagógico que tiene que cumplir todo juez, y la justicia no es ajena a ese deber de ciudadanía, de también informar, de enseñar y también generar ciudadanía a partir de la información adecuada. En otros espacios hemos también vuelto a disfrazarnos porque parece que todo coincide que las adopciones van culminando en los años, en diciembre, y bueno, hemos repetido esa historia de generar espacios lindos y amigables en esos contextos de Navidad. Y bueno, es importante entender que la adopción no solamente el lenguaje claro se limita a la sentencia, sino también a actividad, a gestos, a encuentros, a abrazos, a encuentros simbólicos y a encuentros virtuales, a encuentros presenciales, en distintos contextos y con distintas situaciones y distintas historias. Es importante también entender de que detrás de las adopciones y a través de los lenguajes y los simbolismos también generamos conciencia ciudadana y a su vez fraternizamos con la comunidad. Por eso hemos diseñado distintas formas de poder comunicarnos con los niños y con las niñas y poder generar espacios para que así se den. No sé, ¿nos está viendo? ¿Sigo? Avísame. Sí. Bueno, y hay muchas veces que también nosotros creemos que queremos generar espacios para comunicarnos con los niños, y hay veces que los niños mismos nos interpelan para poder decirnos. Esta traigo una cartita que dejó una nena en un juzgado, que no fue el mío, pero sí traigo como alusión, donde esta nena, en el espacio de una audiencia, donde estaba la asesora, donde estaba la psicóloga, estaba la representante del organismo de niñez, estaba la secretaria, estaban un montón de gente con ella, y en un papelito entregó a su operadora y le dijo, ¿me dejan hablar a solas con el juez? Bueno, esa es la interpelación que también nos hacen los niños, que el lenguaje y la comunicación efectiva es importante también generar a partir de estos espacios, esta posibilidad que el niño empatice con el juez se da no de un día para otro, sino que justamente se va generando a partir de distintos encuentros y donde el juez genera espacios amigables para que el niño tenga la confianza para decir que esa persona que decide sobre su vida la escuche. Y acá traigo, como me meto en un caso donde una nena, Lucía, me decía a mí que querían entrevistarme, y una de sus entrevistas era porque también me venía desarrollando justo junio, día del periodista, el 7 de junio, Mariano Moreno. Ella quería desarrollar su vocación periodística. Y entre las preguntas que me hacía era ¿por qué decidí los papás que decidí? ¿Y por qué elegí ser juez? Y bueno, la verdad que un poco conmovedor y también un poco terapéutico para mí, porque la verdad que nadie me interpeló, una niña, de esa manera preguntándome por qué elegí ser juez y por qué elegí. Y bueno, a esos tipos de encuentros es las que nos encontramos. Y obviamente hoy nos encontramos con distintas crisis. Caen las inscripciones para adoptar y se prolonga el drama de muchos chicos que están esperando. Es la realidad, esta es la situación. No queremos romantizar los procesos adoptivos, no queremos romantizar la realidad en la que nos encontramos. Esta es la situación. Esto salió hace poco en el Diario de la Nación, y bueno, está el acceso a la información de la ADN RUA, donde en casi 10 años se ha reducido más del 80% de las personas que están inscritas. Y esto se va acompañado, además de la realidad socioeconómica, obviamente a mitos y prejuicios que la justicia y espacios como esto hay que romper y hay que quebrar. Por eso lo que hablaba un poco anteriormente la doctora era justamente salir un poquito a dar la cara y poner el cuerpo y en explicar qué implica la adopción y cómo estamos y qué es lo que hay que desmistificar. Hoy las convocatorias públicas pasó a ser la regla y no la excepción.
lamentablemente nos encontramos con espacios donde las convocatorias públicas dan resultados favorables, como Lucio, hoy está en Carolina Macarrey, la jueza de Lucio, y la jueza que también, lo mismo que Nathan, habilitó los espacios para que los niños, los adolescentes se expongan y expresen su deseo, justamente acompañando la capacidad progresiva de los niños, porque es la posibilidad de acceder a una situación tan crítica como la de los adolescentes que se encuentran en esta franja donde las personas que están inscritas generalmente no va. Voy rápido para tratar de llegar. Y es ahí donde yo digo que el tema de la puesta en escena, la puesta al cuerpo y el alma para convocar a personas que se inscriban, no se limita en las oficinas de los registros, sino también los jueces tenemos que salir un poco a poner la cara y el cuerpo a convocar, a hablar de adopción, a convocar a las personas que se inscriban. Y por último, quiero traer nada más la última sentencia de adopción en la que un poco puse en énfasis lo que es lenguaje claro y fácil, porque la comunicación fue de esa manera, pero también puse en evidencia otra crisis de la adopción en donde el Estado se corre, en donde en este camino de las convocatorias públicas, muchas veces provincias como la nuestra, las personas que se inscriben en las convocatorias públicas no son de nuestra provincia, son de otros lugares. Y en ese transitar del proceso de vinculación, muchas veces estas familias que deciden adoptar tienen que, de sus propios gastos, de sus propios recursos, gastar, trasladarse hasta las otras provincias, tener ese proceso de inclusión para conocerse los niños, y con esa familia tienen que gastar y surgen gastos de ellos. En este caso, además de esos gastos, tenía que afrontar los gastos de pagar un abogado, y lamentablemente en Corrientes y también en provincia, donde estaba esta señora, no había abogados pro bono o abogados que podrían ejercer la gratuidad de la representación. Entonces no dudé, trayendo como la señora se empezó a tener un problema de salud y la nena también, y en ese transitar quería adherirle a la obra social, y la obra social le ponía como freno de que la niña estaba bajo una guarda y no una adopción. Y bueno, entonces no hubo más que hablar. Me fui a Buenos Aires a tener la última entrevista con la niña, porque tampoco no quería hablar virtualmente. Y bueno, se dio el ok de ella para la adopción y avancé haciendo uso del derecho a la oficiosidad, a la gratuidad, y trayendo la opinión consultiva número 31 del 2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde enfatiza el derecho al cuidado, el derecho al cuidar y el derecho a autocuidado, donde también se tiene que poner en juego. No puedo pasar sin hablar de las redes que sí, la red de actividad por la adopción y distintas redes que colaboran en este proceso, y por supuesto la información que tenemos desde de la justicia de Corrientes para acceder, un link que pueden acceder aquellas personas que están interesados en las convocatorias públicas de Corrientes. Bienvenido sea, hay una sola para adopción donde puedan recurrir. Sin más, muchas gracias, espero que haya sido ajustado el tiempo, y bueno, estoy abierto a las preguntas, y obviamente agradecido nuevamente al panel, al espacio y al público que me escuchó. Muchas gracias. Lo único que quería completarles, en realidad, porque al lado punto, es lo siguiente. Nosotros en la provincia tenemos desde el 2018 la ley de gratuidad para todos los juicios de adopción. Fue un modelo que después de a poco se fue copiando con algunas otras provincias que, si bien no cerraron la ley, sí fueron haciendo resoluciones desde la defensoría, que de última termina también resolviendo esa situación. Pero la verdad es que es importante de que todos aquellos que puedan transmitir, o sea, o aquellos que tengamos alguna injerencia, esto es una ley nacional en realidad. O sea, ningún padre, ningún aspirante debería pagar por adoptar un hijo. Y en esto es que en realidad de a poco vamos tratando de trabajar. Muchas gracias, Fernanda. Gracias. Y vamos también, te dejamos para el último, porque la verdad es que para nosotros que trabajamos en adopción, has superado todos los esquemas que se tiene actualmente. Estoy con el doctor Carlos Hugo Orozco, que vino de San Luis, y la pregunta en este conversatorio es:
posible evitar que un recién nacido termine en un hogar institucionalizado, sí o por no? Bueno. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias a la red, a mis colegas, al Estudio Marval, al presidente del Colegio de Abogados. Realmente un placer estar acá y compartir con ustedes este espacio. Por lo que implica visibilizar esta temática. Realmente me encanta el trabajo. Yo siempre hablé de prácticas humanitarias, ahora lo incorporo, humanizar la justicia, me encantó más. Bueno, con respecto a la pregunta, en este caso fue posible que un recién nacido no estuviera en una institución. En la provincia de San Luis nosotros tenemos una ley de desinstitucionalización, pero tenemos familias solidarias. Estas familias solidarias se inscriben, ahí están mostrando bueno, todas las noticias del fallo que se viralizó, y que también lo recetaron de Uruguay, que están trabajando en la ley de la adopción prenatal. Y continuó. Nosotros tenemos familias solidarias, y estas familias solidarias están en las 3 circunscripciones que tiene San Luis. Ante esta situación que empezamos a trabajar, en mi circunscripción no había familias solidarias disponibles, por lo cual este bebé debería irse a otra circunscripción. Y ahí ya me empezó a hacer ruido el tema de los tiempos. Dije, nosotros tomamos conocimiento cuando el embarazo estaba en curso, claramente. Y ya podía avisorar un tema de tiempos. Y desde el principio no quería un niño institucionalizado, con todo lo que eso implica, ¿no? A veces, obviamente, no hay otra solución, pero ¿por qué no trabajar para evitarlo? Y evitarlo es una oportunidad de una familia. Y trabajar con una mirada resolutiva creo que me define en mi práctica judicial. Nosotros como jueces podemos tomar muchísimas medidas para cumplir con el procesal, pero también hay otras medidas mucho más, en mucha más cantidad, que no están en el Código Procesal y que tienen que ver con esto de humanizar la justicia, poner la empatía. Para mí, humanizar y ser empático y trabajar con una mirada resolutiva. Y en el tema de adopción, me parece que es lo más sensible que tenemos en el Código de la Familia, porque implica lo elemental, que es tener una familia, es una oportunidad de vida, una oportunidad de desarrollarse, de crecer, y cómo impacta en la vida del niño, ¿no? Para su desarrollo. Bueno, avisorando este contexto, también tenía que chequear la voluntad de esta mujer gestante. Acá aparece este concepto que yo lo había leído, por supuesto, pero no es una denominación judicial, ¿no? Que nosotros la denominamos así. Esta chica se percibió mujer gestante. Desde el comienzo tuvo un acompañamiento psicológico, el Registro Único de Adoptantes le brindó el acompañamiento psicológico para transitar el embarazo, y yo como juez siempre quiero quedarme tranquilo con que sea una decisión consentida. En este caso, ese niño es producto de un ilícito. Con el debido acompañamiento, más las pericias correspondientes, se fijó una audiencia donde noto esto, que ella siempre su intención fue que el bebé tuviera una familia, pero no se percibía maternando, ni siquiera desde el día del nacimiento. Entonces, imagínense, para mí tenía muchísimos interrogantes. Dije, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Tenía ya más problemas, o mejor dicho, más problemas a resolver que no tener una familia solidaria disponible en mi circunscripción. Bueno, dije, esto se está complicando demasiado.
Además, también con el cuidado que uno tiene en esto de humanizar la justicia, y comparto con mis colegas toda su experiencia. Creo que la selección, ahora entiendo la selección que han hecho en cuanto a nuestro trabajo judicial. Y en esto de humanizar el lenguaje en el derecho de familia es importantísimo. La audiencia que yo tuve con esta chica fue muy difícil porque me tenía que cuidar mucho en las palabras, no quería utilizar ni hacer ninguna pregunta condicionante, sino preguntas abiertas, respetando su espacio, una escucha activa, por supuesto, hablaba de su dolor, ¿no? Fue algo muy doloroso. Y también apareció otro concepto, el derecho a no maternar, que por ahí suena disruptivo. Y empezaron a aparecer más cosas en este trabajo que estuvimos haciendo con mi equipo. Tengo un equipo judicial maravilloso y trabajamos muy en equipo con la Defensoría de Niñez y Adolescencia. Eso es fundamental. Entonces, bueno, también empezaron a aparecer estereotipos, ¿no? ¿Por qué la mujer se tiene que percibir sí o sí maternando? También está el derecho a elegir, pero cuando se elige lo contrario se cuestiona. Y muchas veces las instituciones se manejan inconscientemente desde los estereotipos. No estaba preparado, no tenemos, o al menos yo no tengo conocimiento, que esté preparada la salud pública para recibir a una mujer gestante, con lo que implica desde el lenguaje, sobre todo cuando está transitando una situación sumamente dolorosa y traumática. Se reforzó con instituciones, articulamos perfectamente con el nosocomio que tenía intervención, realmente muy agradecido de todas las instituciones que articularon todo esto de forma veloz, porque, como dije al principio, quería evitar, como también me presentaron, evitar que este niño ingrese a una familia solidaria. Entonces, bueno, comenzamos a avanzar con todo. El tema era, bueno, ¿cómo soluciono esto? Porque nuestra normativa provincial implica que este recién nacido ingrese a una familia. A su vez, tenemos, ya lo del odio al código, este es inconsciente. Me di cuenta que también falta, en esto, ¿no? De lo que vengo hablando, de que el derecho de familia tiene que respetar todas las oportunidades, ¿no? Que las mujeres también tengan el derecho a manifestar su voluntad cuando transitan el embarazo de dar en adopción. Me parece que es algo totalmente válido. Que todas las problemáticas de familia tengan su recepción normativa para solucionar, por supuesto, no todo es aplicable a todo. Para eso están los jueces que vamos a interpretar en el caso concreto. Bueno, continúo. En este contexto, mi normativa me decía que este niño debería ingresar a familia solidaria. A su vez, está el plazo de los 45 días del Código Civil, donde tienen que manifestar la voluntad de dar en adopción al bebé que venía en camino. Razón por la cual se me ocurre, con la Defensoría, sacar una medida cautelar en el marco de dar una guarda provisoria, pero supeditada a la ratificación de la mujer gestante en los 45 días, como dice el código. Por lo cual, jurídicamente, esta medida anticipada, sí, por muchas veces en varias noticias se viralizó o lo practicaron como una adopción prenatal. Y en realidad, sí, en realidad es confuso para la gente, porque si bien el bebé siempre estuvo en la misma familia, lo que fue una medida de protección anticipada, supeditada a los 45 días de ratificación de la madre. Entonces, no se hizo una interpretación donde se garantizaron todos los derechos, ¿no? Ahora venía la otra parte. Me parecía muy prudente tomar, seguir el registro de adoptantes de las personas que continuaban en esa espera, en ese orden. Seguí una pareja
y bueno, se me seguían complicando las cosas, porque, claro, cuando quitamos la audiencia, yo tenía que explicarle que en 45 días se podía retractar. No les voy a negar que fue sumamente difícil, porque atrás del registro de adoptantes siempre hay gente que tiene su historia, que tiene su ilusión, y cuando los llaman por una adopción, se genera una expectativa. Entonces, esta audiencia iba a cumplir en parte una expectativa, pero quedaba supeditado un plazo. Bueno, con muchísimo dolor aceptaron, una audiencia bastante larga, aceptaron tener al bebé y ellos se conformaban, aunque sea cuidándolo esos 45 días. Realmente fue maravilloso. Bueno, concluido esto, se organizó posteriormente que ellos retiraron al bebé desde el hospital Miguel Nasser. Bueno, quedaron una guarda provisoria, y desde el hospital este niño tuvo la oportunidad de tener una familia desde el nacimiento, con una medida cautelar prenatal, ¿cierto? Esto es lo que yo quiero destacar, cómo a veces nosotros podemos interpretar la norma para dar oportunidades, para darle una oportunidad a una familia de niños, que me parece algo sumamente importante. Y bueno, si bien en mi juzgado el grueso de causas no es de adopción, es la única que tengo, pero lo que es adopción es prioritario. Hay que hacer las interpretaciones que sean necesarias para poder dar respuesta. Y hoy en día la realidad nos supera. Todo este tiempo he estado viendo noticias donde dejan bebés abandonados. El último que vi es en Córdoba. Claramente hay que dar respuesta a esta situación que está en crisis, ¿no? Las familias hoy están en crisis. Bueno, continúo pronunciando por otro. Continuando con esto, también me parece importante destacar los tiempos procesales. Esto que dijeron mis colegas también. ¿Cómo impacta en la vida del niño el tiempo? Nuestro código procesal nos habilita una guarda preadoptiva de hasta 6 meses. En este caso, el niño nació ya con los guardadores que eran del registro de adoptantes. No tenía sentido extender una guarda por el máximo que me establece el código. Me parecía algo burocrático. Entonces lo hice por muy corto tiempo, y en esto también remarco lo que dijo mi colega, que muchas veces cuando nosotros en las prácticas tenemos estas miradas donde de cierta forma nos escapamos de la norma, pero también del trabajo estandarizado. Somos muy criticados, y trabajar con prácticas humanitarias no siempre significa que no tomemos los recaudos necesarios en un expediente, que no garanticemos los derechos. Trabajar rápido en una causa tampoco implica una mirada negativa. Se puede tomar todos los recaudos necesarios si se trabaja en equipo. Como dije al comienzo, yo tengo la suerte de que trabajo muy en equipo con mi equipo, con el equipo de juzgado, con la defensoría, con las instituciones donde tiene asiento el juzgado. Entonces, esto también facilitó, sumado que tenemos localidades pequeñas, entonces es otro el trato, es otra la actividad en la comunicación. Todo esto también benefició a dar una respuesta inmediata. Bueno, esta adopción preadoptiva, o sea, la guarda provisoria, se convirtió en guarda preadoptiva. Una vez ratificado, además, pero di por poco tiempo. Y con todos los informes correctos, todo el informe del niño, de la vinculación, por supuesto que no había absolutamente nada que objetar. Entonces, el 23 de diciembre, quería que este niño pasara la Navidad ya con la familia
con la adopción definitiva, porque siempre está el miedo en las personas cuando transitan los procesos de adopción, porque bueno, la adopción es una institución que tiene muchos fantasmas. Y estas personas que habían accedido por lo menos a cuidarlo 45 días, me parecía sumamente un gesto. Ellos pasaron Navidad ya, porque podía pasar para febrero, ¿no? En la organización judicial, para nosotros, diciembre y febrero con la feria, pero no era un caso más. Yo quería que pasaran Navidad ya con el trámite consolidado y ese niño ya con la familia completamente definitiva y esos padres con la situación resuelta. ¿Qué mejor Navidad que pasar de esa forma? Bueno, este es el caso, cómo lo trabajamos y como para ir cerrando, me parece importante destacar siempre trabajar con la perspectiva de niñez, pero que no sea un concepto abstracto, sino la perspectiva de las prácticas concretas. Y esto implica correrse de algo que está muy incorporado, que es el adultocentrismo. Siempre se piensa en el niño. Cuando a mí me preguntaban, y esta pareja no es algo grato, va a sufrir, y bueno, yo prefiero que sufran los grandes y no los niños. Entonces, cuesta mucho correrse del adultocentrismo. ¿Sí? La perspectiva de niñez tiene que ser muy práctica. Y en cuanto a la adopción, estas prácticas de acelerar los tiempos, me parece que es sumamente importante. Por supuesto, hay casos y casos, no quiero estandarizar, cada caso es complejo. Hoy en día los conflictos familiares son sumamente complejos, tienen muchas aristas, pero creo que con este antecedente se marcó un camino, una opción que le puede servir a un colega, a un operador del derecho, para dar solución y para dar una nueva oportunidad a una familia. Muchísimas gracias. Gracias. Qué lindo escuchar un juez que me pareció muy burocrático, me parece como un milagro, ¿no? Maravilloso. Bueno, muy agradecidos. Gracias nuevamente, Colegio de Abogados, Comisión Pro Bono, Marva, por este espacio, porque realmente es fantástico escuchar a todos estos jueces que realmente se han animado a tomar decisiones por niños, niñas y adolescentes y evitar, en este caso, lo que recién comentabas, la institucionalización. Y la verdad que para los que estamos acompañando desde ese lugar, no es un lugar para que los chicos permanezcan, ¿no? Siempre decíamos que sea un lugar de paso. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta para ir cerrando. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, levanten la mano. Tienen por ahí. ¿Alguien quiere consultar algo para responder? ¿Alguien quiere agregar algo más? No, yo estoy maravillada. Lo quiero traer acá, a los tres para acá, para traerlo. Y estaría bueno, creo que es muy inspirador esto. Me encantaría que se animen a hacer alguna intervención, ¿no? Preguntando, ya que los tenemos acá, creo que ha sido muy, muy rico lo que ellos han presentado. Y también inspirador, digo, para poder, bueno, en el caso de los colegas magistrados, inspirarse, pero también apelo a esto de los equipos técnicos a tener intervenciones creativas y a veces incómodas como propuestas, ¿no? Y que creo que también todos podemos marcar una diferencia, ¿no? Ustedes lo han contado muy bien. Así que bueno, a ver si alguien tiene ganas de comentar algo. Bien. El honor de Aguilar fue la primera que vi. Pero vamos a invitar, sí, por favor. Venga, bueno, presente usted. Pero yo te iba a decir que presentemos a nuestra amiga. Sí, venga, nuestra amiga. Patrona. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctores, por estar hoy acá. Mi nombre es Lucas Martínez, represento al estudio Farrell de la Ciudad de Buenos Aires. Y quería hacerles dos preguntas, más que nada también un poco desde el conocimiento.
yo trabajo en la práctica corporativa y yo me acerqué a esta charla por mi vocación de servicio al trabajo pro bono. Entonces, hay dos cosas que me llamaron muchísimo la atención. La primera es el descenso del 80% de los que están, las personas, las parejas o las familias que están registradas en el registro de adoptantes. Les quería preguntar, ¿ustedes a qué creen que se debe esa disminución? Y en segundo lugar, también en relación a la cantidad de familias que están buscando un hijo y la cantidad de hijos que están buscando una familia, ¿ustedes por qué creen que sería la causa o el origen de por qué hay en algunos casos tantas demoras en este proceso? Si alguno tiene, digamos, la oportunidad de tener este tipo de demoras, pero es complejo, digamos. Gracias y disculpas si la consulta fue muy larga. No fue larga y se entendió perfecto. Yo te puedo hablar de San Luis y no de toda la provincia, sino específicamente de mi circunscripción. Nosotros tenemos en los registros de adoptantes alrededor, en el listado alrededor de 50 personas. El tema de lo que yo percibo es que hay muchos estereotipos, mucha mala información para este tema. Me han preguntado mucho, por ejemplo, si a las familias, o sea, yo tengo la concepción de hablar de las familias en plural. Puede ser una persona sola, de hecho, en este caso que vine a compartir con ustedes, la persona que seguía era un chico solo, si esta pareja no aceptaba, lo hubiese llamado. Yo no tengo estereotipos, pero bueno, creo que hay que trabajar esa parte desde la publicidad, el conocimiento. Nosotros en San Luis este tema no lo tenemos, ahí inscrito lo que no tenemos son bebés para dar en adopción a niños, ¿sí? Yo sumo que es la desinformación, ¿no? Eso que vemos todo el tiempo de la red argentina por adopción, la desinformación, la falta de información que todavía aún no existe en Argentina, los mitos, los miedos. La gente cree que el trámite a veces no se tiene un costo, es un trámite gratuito. Hoy podés comenzar el trámite de forma online. La gente cree que tiene que estar casada legalmente. Hoy pueden adoptar personas solteras, dos mamás, dos papás. La gente cree que si tiene hijos biológicos no puede adoptar. Sí podés adoptar si tenés hijos biológicos. Y hay un montón de miedos y hay un montón de mitos. Estamos tratando, ¿no?, justamente de trabajar y llevar estos casos. Nos pasó con el caso Nata, sin ir más lejos, de 700 inscritos. Muchísimas personas eran personas que vivían en el exterior. Entonces, no podés adoptar estando en el exterior, adopciones en Argentina. Hay un montón de cuestiones que a veces siempre nos queda corto el tiempo para seguir informando y contándole a la gente. Justamente de la red argentina venimos promoviendo esto, ¿no? Declarar un Día Nacional de la Adopción, que es el 15 de septiembre, participar en el Día Mundial de la Adopción, que es el 9 de noviembre. Entonces, con todos esos eventos, lo que invitamos a la comunidad, a todos, es que suban una nota que esté relacionada a la adopción, que conocemos, hablemos de los números reales de los niños y adolescentes reales que esperan ser hijos a través de la adopción. No olvidemos que la mayoría de los inscritos quieren de 0 a 2 años y tenemos una realidad de niños de mayores de 8 años, hermanos, adolescentes. Y hoy que estoy desde el lado del hogar y que los escucho y que los veo y convivo con ellos, te puedo asegurar que tienen muchísimas ganas de tener una familia. Hay chicos que están a punto del egreso y todavía dicen, quizás todavía aparezca esa familia donde yo pueda convertirme en hijo, ¿no? Entonces creo que es eso, ¿no? La desinformación que todavía aún no hay y que tenemos que seguir trabajando. ¿Hay que agregar algo más? Sí, justo María José es un chiste, pero vamos a ver. A mí me parece que la pregunta es muy interesante. Suscribo en que hay falta de información, pero por ahí por mi propia profesión yo creo que hay otras determinaciones, ¿no? Digo, a nivel mundial esta baja hasta reflejo. Las sociedades ya no tienen como bien ni como ideal la parentalidad, y eso hay que también entenderlo, ¿no? Entonces, el último censo que hizo la ciudad registra más mascotas que niños, ¿no? Esos son datos que hay que tener en cuenta. Pero además también creo, pensando un poco en lo que Bauman hablaba de la falta de lazos de compromisos profundos a nivel social y yo creo que también las propias carencias y los propios dolores de los adultos. Y hoy en día tenemos adultos cronológicos que en realidad son niños
dañados. Entonces, el poder imaginarse ahijando, cuidando de la vida de otro, es una enorme responsabilidad. Yo celebro que alguien tenga la valentía de decir no estoy preparado para esto, porque realmente, si bien es maravillosa, digamos, la parentalidad, como se conforme, implica un acto de madurez y de donación de la propia vida. Y yo siempre digo que es el único vínculo para mí de incondicionalidad, porque nosotros no funcionan y vuelan. Y también entender que en esto de la adopción, coincido con lo que decías vos, Carlos, el adultocentrismo nos ha dominado. Entonces, lo que venimos pregonando el niñocentrismo es más difícil, ¿no? Digo, porque desde el adultocentrismo siempre se habló y los medios tomaron la palabra en qué pasa con los adultos que esperan, por qué dejan de decir la adopción, perdón, ¿no? Pero lo que venimos escuchando y alojando el sufrimiento, la espera de los niños que son invisibles, sabemos que en realidad hay que entender que ese derecho siempre fue para los niños, ¿no? Digo, el derecho de ellos. El punto es lograr este encuentro entre las dos esferas que Eduardo también lo decía, y ahí está la complejidad. Primero porque ese crecimiento de los adultos aspirantes ha sido notorio. Nosotros estimamos, lo hablábamos justo antes de la mesa, estimamos que habrá en la Argentina unos 2.200 niños con la mortalidad decretada, ¿no? Y la alta concentración en provincias no calificaba, y tendríamos más o menos 1.200 postulantes a nivel federal. Imagínate que si podemos machear ese número hasta nos sobraría, digo, tenemos o no, reducimos la mitad. Pero no es así, porque el perfil es un perfil de un niño que tiene que ver más con un idealizado, ¿no? Y en muchos casos de adultos que no han transitado tampoco el duelo. El duelo no solo por este hijo que no pueden concebir, sino por el embarazo y por un montón de otras cosas, ¿no? Yo siempre cuento como una anécdota que una vez me pasó con una consultante que venía hablando todo el tiempo de todo lo que había, a lo que había renunciado, ¿no? A la maternidad biológica, al embarazo, a todo. Y me dijo, bueno, pero a lo que no voy a renunciar es al jardín. Yo dije, ¿jardín? Sí. Yo que esté aquí lo que esté en el jardín de infantil, ¿no? Digo, también hay algo en esto de las postulaciones, que tienen más que ver con los propios dolores, en algunos casos con gente que ya hizo un trabajo terapéutico y entonces están las propias limitaciones. Pero en realidad, muchos de los niños reales que tenemos están en otros partidos. No solo por las edades, o si tienen alguna condición particular de salud, necesitan de otro acompañamiento, sino fundamentalmente porque nos olvidamos de otro grupo enorme, que es el de la fraternidad. Tenemos un montón de niños que están con sus hermanos y que para nosotros tenemos que ser vistas. La fraternidad es protectora, la fraternidad es lo mejor que les puede pasar. Y nosotros no podemos amputar esa. Entonces digo, por eso las convocatorias públicas, que hace años, porque venimos trabajando en ellas, al principio fueron muy modernistas. Al principio a todos nos acusaron de ostentar niños, ¿no? Y en eso que yo no soy, por suerte, políticamente correcta. Entonces, como hablo desde la profesión y desde la UA, puedo decir estas cosas. Yo le contaba acá a los compañeros, digo, bueno, a veces a uno le puede criticar esta exposición de los niños. En realidad yo prefiero tener la conciencia tranquila de que yo sepa que lo estoy intentando. Antes que en una mirada me gusta un poco fuerte, voy a decir, cínica, en esto de dejar que pase el tiempo y que los chicos sigan sufriendo a la espera. Los que no quieren la familia, perfecto, pero los que sí la quieren, no les queda otra alternativa que nosotros. Entonces, en ese punto también es interesante informar a la población de los chicos reales, de las historias reales. Y por eso celebro que tanto, digamos, Nata, Lucio, todas las historias que tomaron una dimensión pública, lo hicieron también gracias a que nos animamos a visibilizarlo, que no lo hubiéramos podido hacer tampoco sin el trabajo con otros compañeros. Acá tengo a mi querida amiga Baucari, una de las periodistas, Media Ayuso, digo, un montón de periodistas que también fueron valientes, que rompieron este mito y se animaron en todo caso a poder darle esa mirada humanizante, ¿no? Contar estas historias, y contarlas en clave de niño, digo, cada uno de ellos contó su ilusión. Y eso acercó. De hecho, para mí la convocatoria, para algunos, y eso que yo tuve como directora nacional de la Rúa,
para muchos era un fracaso del sistema, o atentaba contra el sistema. Y yo decía, el sistema ya fracasó, el sistema demostró que es insuficiente un registro. Un registro es insuficiente, digo, puede seguir estando bárbaro, es ordenador perfecto, pero la convocatoria es superadora porque nosotros descubrimos que cuando abrimos a la comunidad responde. Entonces, hay algo que no se entendió, la comunidad responde. Nosotros no podemos estar en un tipo comunitario de decirle a un niño, mira, ¿saben qué? No tenemos familia para vos. Son 3 hermanitos y bueno, van a tener que separarse. No, primero, además de ser cruel, no es verdad. Porque uno no lo intentó. Digo, todos tenemos un montón de historias de hermanos de a 5 juntos, un montón. El tema es también que el primero que está convencido que esto es posible es uno. Si uno no está convencido, uno es el primero, digamos, que no va hacia adelante. Entonces, en esto yo celebro que tengamos este tipo de espacios, que tengamos magistrados valientes, necesitamos a veces estas ideas locas que los profesionales las que privan, y ustedes también necesitan de nosotros para corroborar ese sufrimiento que ustedes evitaron y ese daño que podrían haber tenido con ese tiempo, ese libro. La verdad que hoy es realmente algo muy inspirador. Así que yo estoy feliz esta tarde y ahora que María José volvió con nosotros, la verdad que me quiero mucho. Estoy pidiendo a la directora y para la que me diga más números. No tengo conocimiento de si ha habido bajas, pero sí te puedo decir que esto que voy a decir es que ese encuentro que hay entre hijos de personas que tienen hijos y personas que quieren ser padres o madres, tiene que ver con la parte de información, pero que la mayoría de los inscritos están con una disponibilidad adoptiva muy baja. Digamos, casi, no sé, no quiero hablar de porcentaje, pero creo que debe ser el 90 y pico % de las personas que están en el registro adoptante por la misma provincia de Santa Fe están de edad de 1 a 5 años. Y la realidad es que a mí, en mi experiencia personal, las veces que he tenido entrevistas, muchos incluso dicen que los registros nos aconsejan a veces hasta bajar el salario. Eso a mí me llama mucho la atención y digo, porque tampoco, no es que quiera ser inconsciente, pero creo que falta más trabajo ahí, acompañamiento y la espera también. La espera tiene que ser activa porque el adulto que está esperando para ser padre, o sea, coincido que la mirada tiene que ser del niño, pero también hay que ser empáticos con esas personas que transitan la espera, que transitan dolores y que también están esperando de conformar una familia, pero también tienen muy idealizada la cuestión. Y por eso para mí las convocatorias públicas coincido, no es lo esperable. Y quiero aclarar esto, no es que para mí yo pongo como valioso que nada haya tenido que pararse frente a la cámara y exponer con nuestra cara, que tampoco hemos tenido otras convocatorias públicas donde han sido exitosas también, pero no han mostrado, digamos, su rostro. Eso sí que veo con derecho de intimidad de él y el situación de esa manera y la acompañamos. Pero creo que las convocatorias, en la instancia que estamos, vienen a complementar un proceso. Digamos, es una opción más, cuando la realidad nos muestra otra cosa de lo esperado y no es lo esperado, y lo valioso no es a lo expuesto, sino lo valioso es agregar un lugar a su participación con responsabilidad, es decir, sin evadir nuestra responsabilidad de haber podido acompañar y que esto que él quería haya transformado en nuestro mundo. Porque eso es lo más importante. Y esto, las convocatorias ayudan en el sentido de visibilizar situaciones que dijeron los padres de Nata, que de otra manera ellos no lo hubiesen logrado. No solamente estas 700 familias, los papás de Nata no estaban en sus planes, o a lo mejor lo tenían como muy vago, pero no lo habían empezado a construir, o no lo habían empezado a dar un andamiaje. Y el ver el rostro de Nata que les hablaba a ellos y que ellos sentir que ellos eran los papás para él, bueno, creo que es visibilizar, es como dice Fabiana, en realidad la capacidad de cuidado no está baja. Porque cuando nos abrimos a la sociedad y generamos esa conciencia, creo que es integrar la sociedad a la adopción. ¿No es cierto? ¿Cuántas personas que no están en el ámbito de la adopción, ustedes conocen de su vida cotidiana, preguntanle qué es una adopción? Seguramente van a traer, bueno, yo me obsesionaba no con Nata, con Víctor, que tuvimos una convocatoria pública reciente con menos
menos discusión porque no hubo tantos que hubo inscritos, con 29 que hubo ya no bajó porque hubo inscritos a los familias. Pero yo a la madrugada me ponía a contestar, me ponía a contestar a las personas, siempre con mucho respeto, por supuesto, pero entiendo su situación y bueno, esto que decían, ¿no? Porque exponen a los chicos, jefe de todo el mundo, y una es esto, es también dar la cara, es hacer frente, es hacernos responsables. Esto que hablan los papás de nada de la radicalización, decir, no, yo para el costado. Pero creo que la clave es eso, integrar la sociedad y empezar a trabajar sobre esta capacidad de cuidado que está por está demostrada, ¿no? Y bueno, generar más acompañamiento, más equipos, más. En España, no sé si es un ejemplo, porque en España es un desastre, también una opción para la cuestión, pero uno va a los trenes y permanentemente están generando esta conciencia social. O sea, tiene que estar entre nosotros en el día a día, no solamente las personas que están en la disciplina especializada, ¿no? No sé si hay preguntas en la gente que está conectada al Zoom, ¿sí? Bien, y allá tenemos más preguntas, ahí vamos. ¿Te paso el micrófono o lees y voy pasando? ¿Yo? Sí. Si querés, la primera es, el último expositor acercó el plazo de espera del niño a 0 y nosotros sobre ideas maravillosas de cómo salir de esta institucionalización de niños y adolescentes. ¿Hay ideas sobre cómo pueden acortar los plazos para los niños que esperan ser adoptados? El plazo a 0, tal vez no me expliqué bien, yo me entiendo que se refiere a la guarda preadoptiva. Claro, la guarda preadoptiva, el código procesal nuestro habilita hasta 6 meses. Yo esa guarda, teniendo en cuenta que ya tenía una guarda provisoria de una medida cautelar de 45 días, la di por 1 mes nada más. Y después, bueno, transitó la adopción definitiva, la adopción plena. En total el procedimiento creo que fueron 6 meses. En 6 meses se resolvió, pero no quiero remarcar esto porque no existe una guarda preadoptiva de 0, sino con mínimo 1 mes, 2 meses, bueno, pero va a depender de la interpretación del puesto de la causa. Yo nunca, yo no te digo que un día, pero me pasa que en las audiencias le digo, bueno, la ley es 6 meses como máximo, pero ustedes no tienen que esperar 6 meses, pueden venir mañana y literal. Me pasó que estaba sufriendo un juez que se había jubilado, y me llama la secretaria, y me dice, escúchame, ¿cómo te dijiste a esta gente que pueden iniciar lo que pasó un día y la gente ya le dieron la adopción? Y así. Me dice, sí, porque me dijo, porque hay muchos fuertes que esperan para ver cómo se desarrollan los vínculos. Pero decir, cuando hay por lo general, nosotros tenemos en provincia de Santa Fe, no en todas las regiones, pero sí en Rosario región, hay un equipo de procesos adoptivos que depende de la dirección de niñez que acompaña de la situación de adoptabilidad todo el proceso de vinculación. Y ya los informes, como son súper trabajados, acompañan. Entonces ya tenés un informe de social, obviamos el ambiental. Ya se está conformando esto que hablábamos en la charla, ya se está conformando una familia, está integrado en la familia. Pero más de la que fracasen, no. Seguro que un día igual, pero no la medida. Pero yo creo que se referían a medida de protección, ¿no? Sí, hacemos una más y tengo allá tienen ahora ahí el acto de una convocatoria de vinculación. Esa es la pregunta. Claro, lo que gusta una chica que está inscrita en el RUA es de Santa Fe. José, que José se haga si querés te leo toda la pregunta. Sí, a la jueza de Santa Fe, ya que está inscrita en el RUA de Santa Fe. ¿Qué demora hay entre que sale el acto y una convocatoria de vinculación? Si el proyecto adoptivo está definido y si tiene conocimiento, ¿por qué demoran tanto los años? Yo creo de las naturalistas y socioambientales.
Bueno, pasa, se mezclan varias cosas, porque cuando alguien se inscribe en el registro de adopción, que ahora avanzó en esta gestión bastante más rápido, porque ahora se hace todo digital, y antes había 3 veces al año nada más que se abría la inscripción en el registro en Santa Fe, por lo menos, y ahora todos los meses de Rural 10 se abre esa inscripción, una vez que la persona, digamos, o las personas se presentan, hay una serie de ellos ya muy específicos de registro que no depende a cargo del Poder Judicial, porque hay otros provincias que sí, en Santa Fe depende del Poder Ejecutivo, y se hacen varias entrevistas ambientales y demás, y lo que pasaba en la gestión anterior es que cuando arrancó la nueva directora de la nueva dueña, había mucho atraso en las entrevistas porque no hay equipos. La realidad es que el equipo va a trabajar en los equipos, tenemos 10, 15, y esos profesionales son los que evalúan, los que avanzan, porque una vez que la persona o la pareja o la persona está inscrita en el registro, después están cuando los jueces en particular hay una situación, una declaración de situación de autoridad, quizás solicita el legajo, hay una nueva evaluación, no es que directamente no sé cómo se llama, igual, no es que directamente el haga vía los legajos, sino que hace entrevistas de despeje y ambientales para la situación particular de los niños, o cada niño en particular, o más por los niños. Entonces, esa, entiendo que todavía ni siquiera tiene el acto, digamos, no está con número de legajo. Eso ya depende del registro, pero una vez que está ahí depende también de la, permanentemente, a mí me pasa de salir del castillo de tribunal y ver parejas o personas que están permanentemente en entrevista, por ahí no quiero hacer nada. Sí, depende mucho de la disponibilidad, tal vez de su ritmo que pueda trabajar ella o él, en la disponibilidad. ¿Quién estaba levantando la mano por allá atrás? A ver, mira, Pati, ahí te vi. Buenas tardes a todos. Yo soy una colaboradora del Hogar Juanito y vivencio semana a semana con los niños cómo pasa el tiempo y cómo pasa la infancia en estos lugares. Entonces yo escuchándolo al señor juez de San Luis y a la doctora Campanella de Santa Fe, me preguntaba cuántos jueces más necesitamos así, que actúen con tanta celeridad y con tanta grandeza. Porque yo pregunto de la excelencia de la sentencia del juez de San Luis, ¿por qué la justicia no toma como prioridad este tipo de sentencias? Evitaríamos que tantos niños permanezcan en los hogares esperando una familia. Y después me pregunto qué debería hacer la justicia para acortar los plazos tan eternos, porque todo lo que conocemos, familias que están esperando adopción, son años y años. Y esos años y años le pasan a los chicos en los hogares. Entonces, ¿por qué no tomar como ejemplo lo que hizo el juez de San Luis? ¿O por qué no tomar como ejemplo prioritario en la justicia, en los jueces en generales, lo que hizo la doctora de Santa Fe? Eso es lo que quería aportar. Muchas gracias. Qué lindo. ¿Qué hacemos? Bueno, sobre los tiempos, ¿no? Digo, Mire, ya me voy porque son... El tema de los tiempos y también que tomamos lo que dijo ella, además, la ley, bueno, hubo dijo por la ley es clara, digamos, los plazos, el problema no es la ley. Tenemos una esquizofrenia legislativa, tenemos leyes alternativas. El tema es quiénes están en la justicia, quiénes, cómo se llevan a cabo las prácticas. Y también es cierto que los tiempos de los niños no son los tiempos de la justicia, porque si agarramos el Código Civil, que nos habla de los 90 días, de la medida excepcional y los tiempos, la realidad es que no es tan así, porque ese tiempo, bueno, también hoy hablamos de la familia solidaria, de la familia acogida, toda la problemática que se tiene a partir de esto, porque desde que se declara la situación de autoridad de un niño, y hay oposición de los progenitores o de los cuidadores, eso lleva su tiempo, recursos, pero además, sí, ahí sí creo que podríamos empezar a confirmarnos de cómo se trabajan las medidas excepcionales, que ahí ya nosotros estamos muy implicados, porque los jueces hacemos el control de legalidad de las medidas excepcionales, con la mayoría de las veces, y los niños llevan una trayectoria mucho más larga. Una de las convocatorias públicas, no voy a decir el nombre, pero este niño a los 7 años había estado escolarizado, pero desde toda la pandemia y anterior se había trabajado en el servicio local, es decir, sería el primer nivel de intervención, en la situación que ya
Desde ese momento ya tendría que haber estado en la situación de autoridad. Y pasó a la dirección de niñez y la dirección de niñez trabajó. Esto es recurrente. Esos niños que tal vez nos van esperando, me preguntaría si realmente todos están con la situación de niñez. El problema no es desde que estamos con la autoridad, el problema es la previa, ¿no? Todo ese trabajo de la medida excepcional, creo que lo hablamos antes de la charla, es decir, cómo interpretamos esto de revincular con los materiales. Quiero entrar con este tema que es cabroso, pero preguntémonos si tú le interesa a un niño sacar un valiente de ir a escucho que está en un provincia de 8. Se lo acabo de decir recién te lo dije a Fabiana, lo vemos todos los días. La justicia argentina tiene una constante revinculación con la familia biológica. Y hoy me toca verlo como directora. Y voy a decir, ¿cómo puede ser que sigamos sosteniendo durante 5 años el contacto con la familia biológica sin darle la oportunidad a ese chico de declararle el estado de adoptabilidad y quizás pueda seguir con un contacto con la familia biológica, pero teniendo la posibilidad de compartirse el hijo y no estar en una institución, ¿no? ¿Cuántas veces vos pensás en renovar? ¿Cuántas veces dicen no quiero, o el mal, o lo que no? Total, pero aparte digo, escucharlo es simplemente leer, porque si vos lees que hay un chico que hace 5 años, cada 15 días, lo estoy viviendo ahora con un caso en Juanito, cada 15 días está viendo al padre biológico, vos digo, como Juan, lo ves, hace 5 años, cada 15 días está en el hogar y sigue viendo a la familia biológica. ¿Qué podemos hacer? Nada. Puede ser algo mucho mejor, sin duda. ¿Quién más quiere preguntar? Leonor Daniel. Sí, yo quería hacer una pregunta que es la continuación de la que hizo la señora. Porque viendo las prácticas de estos 3 jueces, de estas 3 provincias, yo me preguntaba, y la necesidad que hay de que esto sea nacional, ¿qué posibilidades, o si ustedes tienen actividades de difusión de sus prácticas, de poder compartir con colegas lo que ustedes hacen, los resultados, lo que hacen unos y otros, ¿no? Como para hacer escuela de esto, porque la verdad que es bárbaro. En particular, estamos acá difundiendo en este espacio. A ver, yo participo en muchos espacios, sobre todo en mi provincia, sí tengo mucha salida de territorio, como dicen, pero es que hacemos un trabajo en equipo. Creo que atrás de la adopción hay muchos estereotipos, sobre todo con la conformación de las familias y sobre todo acá les quiero también las limitaciones que tienen algunas personas al respecto de acceder, ¿no?, al registro. Y eso, ahora, también lo que yo veo es que hay mucho tipo de prácticas. Esto que yo dije, ¿no? Porque si en la guarda no es de tanto tiempo, si no tengo 20 informes, si no tengo... Digo, yo eso no lo comparto, pero eso ya no sé si tiene que ver con una información, sino que tiene que ver más que todo con una modalidad de trabajo, y acá viene justamente el título que me ha puesto la red, Humanizar la Justicia. Hay muchas cuestiones que exceden lo procesal, que tienen que ver con una mirada humanitaria. Entonces creo, esta es una opinión muy personal, me parece que su pregunta, a mi entender, va más por ese lado que por una campaña de información. De poder compartir las prácticas y los resultados. Estos espacios. Creo que estos espacios son los que son Estos espacios, sí, para de abogados, Marvel, pero bueno, volvemos. A humanizar la justicia, tenemos más. Hay más cuestiones. Sí. Dale micrófono, Marina. Yo voy a decir algo casero, dijeron ellos. Hay cada juez con su librito, digamos. A ver, ¿cómo entiende cada juez lo que está leyendo? La interpretación que le da. Y acá tiene que ver lo del doctor, lo de la doctora, porque la ley en realidad dice que vos tenés que ir, por ejemplo, en una medida de protección, retirar a la familia de origen. Ahora, ¿cuándo? No dicen. ¿Cuántas veces tampoco? Entonces, ¿cuál entiende? Que con quién fue, seguirá estando. Entonces digo, esto como muy, después obviamente cada juez podrá tener un impronta o ir asomándose.
Y esto que nos pasa en línea general con el tema de lo que dice Fabi, comparto absolutamente todo lo que dijeron todos y cada una de las palabras, es que hoy tenemos el medio de comunicación que nos pasa por la vida. Porque esto pasó eternamente, siempre. Siempre la adopción fue bebés. Nunca se habló de una adopción que no fue un bebé. Y siempre se habló de la adopción en aquellas familias monoparentales muy particular que no pudieran tener hijos. Entonces el último recurso era la adopción. Hoy, en realidad, ese paradigma cambió. Hace 10 años se buscaron es niños para una familia. Y entonces, de hecho, un niño había en familia. Y aún todavía quizás no se pudieron compensar el paradigma de la nueva ley con lo que cada juez puede tener como criterio. Cuando yo arranqué en esto, especialmente tengo algo llamado, un defensor muy amoroso me dijo, mi Sandra, donde pongan la coma, tiene significado. Entonces, a veces son esas cuestiones. Hay jueces que tienen una impronta diferente a otra, pero es importante que cada día nos vamos superando y vamos logrando que conjuntamente con todo el país las cosas se vayan haciendo. Pero la realidad es que trabajar mucho con la discapacidad, porque estas convocatorias son bellas, pero tenemos un montón de ellos con discapacidad esperando cuarto con la familia y que no pueden estar solos. Porque a los 18 tampoco van a poder estar solos. Entonces van a vivir eternamente institucionalizados. Entonces hay que abrir mucho para eso. Pensamos nuevamente en una sociedad con algo controlador. Esto que dice Fabi es muy real. Hay generaciones que no piensan ni siquiera en conformar familias propias. No, propias, digamos, no piensan tener hijos. Entonces, bueno, desde ese paradigma es difícil poder buscar que después alguien quiera acompañar la historia y abrazar la vida cotidiana. Gracias. Hay una pregunta más allá, la chica que está allá, y se la vamos a dar para responder allá. Levantame la mano. Edgardo, ¿estás ahí? ¿Te quedaste? Sí, acá estoy atento. Vas a responder la próxima pregunta si vamos dando el cierre. Buenas tardes, mi nombre es Joel, soy ahora de LSTA. Y quería preguntarle, porque antes vos habías hablado, estando en el rol de directora de sus iguales de acogimiento de los menores, que hay muchas familias que tienen esta idea de que si tienen otro menor, lo pueden adoptar. Y yo quería saber cómo se le da intervención a ese menor, porque muchas veces entre los cuales también hay que escuchar a otro hijo que integra ya una familia armada y cómo se involucran a esos futuros hermanos en un proceso de adopción o en un proceso de conformar una nueva familia. Bien, o sea, si entendí, Edgardo, entendiste la pregunta, es cuando viene una familia con un hijo biológico, ¿lo entendí bien? Y van a sumar un hijo más al clan. Bueno, ¿cómo lo trabajan desde el juzgado? ¿Cómo se interviene? Bien, bueno, interesante. Justamente estoy trabajando ahora en un proceso de guarda ya de una familia que adoptó a 4 hermanos y ellos tenían 3 hermanos más. O sea, en el biológico estamos sumando ya a 7 hermanos y la verdad que, y ahora ahí se viene la próxima, que es otra hermanita más de estos 3 últimos. El proceso de adopción, sí o sí, las adopciones, la ley establece de que los hermanos son parte de la familia que tienen que integrar ese niño que se va a incluir. Y también son protagonistas y son sujetos de derecho los hermanos a la hora de preguntar con respecto a su adopción. ¿Por qué? Porque también tienen derechos hereditarios, porque también tienen derechos relativos a la composición familiar y, por supuesto, se tiene que trabajar y, por supuesto, hay que trabajar en el ámbito contenedor del niño que va a ser incorporado a esa familia. Porque quizás tenga mucha voluntad los papás, los adultos, y quizás los niños no. En esa idea de familia, en esa construcción familiar, tienen que ir acompañada todas las familias conjuntas. Y en eso hay que trabajar fuertemente desde la interdisciplina y obviamente de la escucha y convocar desde la justicia a ser protagonista de esta nueva construcción familiar a toda la familia integrante de ese núcleo. Obviamente que también a los hijos de esa familia, de esos 2 adultos que quieren adoptar, o 1. Pero sí hay que trabajar muy
enlazadamente con la familia, con toda la familia integrativa y obviamente con ese niño que tiene que incorporarse a ese grupo de hermanos. Pero bueno, es un trabajo arduo en esto que hablaba también justamente Fabiana, esto de los tiempos, y los tiempos a veces la ley establece un tope de plazo, pero los niños tienen sus tiempos. Y yo quería solamente acotar un poquito con respecto a lo que hablaba Sandra y con lo que decían con respecto a los tiempos que están esperando, por qué se alargan y demás. Justamente esto es uno de los mitos también. Quiero contar que en mi juzgado tengo una convocatoria abierta de hace más de 3 años de un niño con autismo. Y en los procesos adoptivos, y dicen ustedes, ¿por qué nos adopta? Y la verdad que yo tampoco me entiendo. Ustedes saben que ustedes saben de que soy muy activo en materia de adopción y las convocatorias públicas son masivas las veces que publicamos. Pero en estas cuestiones de adopción, quiero decirles también de que no participa el juez y la familia que quiera adoptar solamente. Dentro de ese enlace hacia una familia, hacia una adopción, participan otros actores también. Están las direcciones de registro de adoptantes, o sea, el RUA, está el organismo de protección, está el Ministerio Público, que tienen sus opiniones, y en ese entrecruzar de opiniones se puede dar también el dispendio de tiempo que muchas veces se cuestiona. Y en las cuestiones con niños con discapacidad o niños con autismo, fíjense que el registro, la formulario de registro, hoy por hoy no comprende a la condición del niño con espectro autista. Las personas que se inscriban para adoptar tienen que optar o niños, grupo de hermanos, si aceptan niños con discapacidad, el autismo no es una discapacidad, o niños con enfermedad, el autismo no es una enfermedad. Entonces, nos encontramos también con esa situación. Y esos son los nuevos desafíos que hoy por hoy nos encontramos muchos de los actores, muchos de los operadores. Y yo quiero destacar que no somos maravillosos jueces que me acompañan en este panel, son excelentes, la verdad que es un lujo, pero no somos los únicos, afortunadamente. Somos muchos y muchas en todo el país que participa, que activamente se brinda a la comunidad, se brinda capacitación, pero la realidad también nos está mostrando de que en casi 10 años, de 5.700 inscriptos, hoy tenemos 1.700 personas inscritas. Y quizás la regla se cambió. Hoy la convocatoria pública sea la herramienta que se viene, la herramienta que hay que construir, y los organismos que trabajan con el juez que convoca a través de una convocatoria pública tienen que estar preparados y tienen que flexibilizar las maneras de cómo entrecruzar la información necesaria para que las convocatorias públicas sean ágiles, fáciles y al alcance de todas las personas que quieran que se inscriben en la convocatoria. En esto, cuando nos exigen a la ley, nos exigen a los jueces, también hay que exigir a los organismos. Me parece que en un espacio como este, también decir que no somos solamente los jueces y las personas que se inscriben. Hay otros factores que también tienen que replantearse cuál es su actuar y hasta dónde se llega y cómo se puede mejorar en esto cuando hablamos de tiempos. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Bueno, tenemos que cerrar, hay que redondear, hay un montón de preguntas pendientes, hay gente que pregunta. Yo lo que les propongo es lo siguiente, si les parece, como estamos nosotros todos conectados, que la gente nos mande las preguntas, lo puede hacer a través de nuestro Instagram en red.argentina.adopción, les vamos compartiendo, lo vamos compartiendo acá un ratito más, que seguramente nos quedaremos tomando un cafecito y les vamos respondiendo por ahí. ¿Les parece bien? Así vamos cerrando. Quiero agradecer nuevamente Comisión Pro Bono, Marval, Colegio de Abogados, muchísimas gracias por este espacio y ojalá que sumemos nuestro granito de arena para que más niños, niñas y adolescentes puedan vivir y crecer en familia. Buenas tardes para todos. Muchas gracias. Gracias. Sí.